tenemos que hablar de Eddie. Aviso de entrada que este video va a tener spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things y si todavía no la vieron y no quieren que las arruine la experiencia, les recomiendo que no vean este video o que se lo guarden para después o que, bueno, si no les importa mucho, lo miren igual, me da lo mismo. Cuando se publicó Montero de Lil Nas X en el 2021, yo hice un análisis del videoclip y en ese video repasé un poco la historia del pánico satánico en la música de los 80s hasta la actualidad. Uno de mis fenómenos favoritos de la cultura contemporánea, tengo que decir. Así que cuando vi la cuarta temporada de Stranger Things y me crucé con Eddie, dije, tenemos que hablar de lo que está pasando acá. Y para hacerlo, invité a hablar a mi amiga Fiamma, que es muy fan de la serie y, bueno, de Eddie también hay que decirlo, Fi. Porque en esta temporada Eddie nos trae todos los elementos de los estereotipos ochentosos que nos faltaban, que eran el pánico satánico y el metal. Eddie Munson es la nueva incorporación al mundo de Stranger Things. Es un metalero que juega al D&D con sus amigos todos los viernes por la noche y de repente se ve involucrado en una situación completamente desconcertante cuando Chrissy, la chica popular de la escuela, muere violenta y misteriosamente en su casa. Dungeons & Dragons está súper presente en la serie desde el principio y es un hilo conductor clave al momento de seguir la historia. Desde los nombres que se les ponen a las bestias, que están sacadas del D&D, hasta la situación en la que se introduce por primera vez este grupo de nerds a nuestras vidas. Y no es casualidad que de repente estos dos elementos de la cultura popular contemporánea se combinen y se nos presenten en una sola persona. Porque en esta cuarta temporada de Stranger Things, por primera vez se usa el juego para traer a la historia un hecho 100% real. El terror masivo que envolvió no solo a este juego, sino a otros productos también de arte y entretenimiento de los 80s. El miedo a Satanás y su control sobre los jóvenes. En los 70s creció la exploración del ocultismo y de corrientes de creencias diferentes a las hegemónicas. Estas nuevas filosofías en muchos casos tomaron ideas de religiones paganas y buscaron proponer alternativas a las estructuras de aquel entonces. Entre ellas se encontraba el satanismo de Anton LaVey, fundador de The Satanic Church y autor de The Satanic Bible. Cuando llegaron los 80s, todos estos conceptos estaban recontrainstalados en la escena de la música popular, que en ese momento era el rock pesado y ruidoso, y usualmente se usaban como símbolo de pertenencia dentro de estos grupos. El uso de iconografía gótica o religiosa en la escena musical de la época cumplía la función de rebelión frente a lo que la sociedad establecía como correcto o normativo. Algo así como decirle a los sectores más conservadores de la sociedad, me cago en vos y tu Dios. ¿Por qué? Porque esta fue la era de la revolución sexual y de la liberación en todos los sentidos. Entonces, como pasa cada vez que hay un cambio en la sociedad, los sectores más conservadores pasan a generar un miedo extremo y un rechazo hacia esos nuevos cambios y se agarran de sus creencias más básicas, que generalmente son los mandatos éticos que las religiones nos dicen sobre lo que está bien y lo que está mal. Y como en su momento el rock era un símbolo de rebelión, agarrarse de la iconografía cristiana y torcerla un poco para hacerla turbia y así poder expresar su descontento con lo establecido y era como una salida un poco lógica. En 1979, James Dallas Egbert III, un estudiante de la Universidad Estatal de Michigan, desapareció de su residencia dejando una nota suicida. La familia contrató a un investigador privado para buscarlo y lo encontraron inyectándose heroína en los túneles que estaban debajo de la universidad. Durante la investigación se encontró que James jugaba a Dungeons & Dragons y los medios agarraron de eso para explicar por qué el chico había desaparecido. Nunca admitir que tenía problemas de depresión o algo por el estilo, ¿no? A partir de ese entonces es cuando D&D quedó catalogado como un juego que arruina la mente de sus jugadores porque los hace creer en bestias que no existen y por alguna razón eso es obra del diablo. En el medio, como conté también en mis videos sobre Montero y los asesinos seriales de los 80s, en este mismo periodo se dieron muchos casos de asesinatos en serie, que en algunos casos también fueron atribuidos a una locura inducida por Satanás, principalmente gracias al modus operandi de Richard Ramírez. Pero también gracias a la enorme cantidad de sectas y de sociedades secretas que se empezaron a formar en esas épocas, tendencia que arrancó en la era de la familia Manson. Flash forward a principios de los 90s, cuando un grupo de 3 adolescentes fue acusado de la desaparición y muerte de 3 niños en West Memphis, Arkansas. Uno de esos nenes se llamaba Christopher Byers y fue la familia Byers la primera en reportar la desaparición. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bueno, estos adolescentes fueron acusados de los crímenes solo por ser los raritos del pueblo.
Eran pibes que no tenían demasiados amigos, que escuchaban rock y les interesaban cosas que no eran lo usual o típico dentro de la sociedad hiperreligiosa en la que estaban, porque Arkansas es un estado recontra conservador y cristiano. En este contexto, los raritos del pueblo fueron el chivo expiatorio perfecto y los acusaron de haber matado a los 3 nenes como parte de un ritual satánico. Ninguno había tenido la culpa de lo que había pasado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Eddie? Bueno, todo, porque claramente la historia de Eddie está basada en estas historias de la vida real. A ser el rarito del pueblo, a juntarse con sus amigos a jugar al D&D y escuchar metal, fue obviamente el primer acusado del crimen de Chrissy. Además está decir que no ayudó nada a la situación el hecho de que Chrissy se haya muerto en su tráiler y que él saliera corriendo, ¿no? Pero bueno. Anyways, todas estas ideas no se murieron a finales del siglo XX porque al cruzar al siglo XXI tuvimos la dicha de vivir un movimiento cultural llamado emo, que al igual que había pasado con el metal o con D&D, también estuvo bastante cargado de demonizaciones. Pero para hablar de esto me interesa hacer que Fiamma entre a la conversación. Ya lo hemos hablado en varios videos de GD y cosas por el estilo, sí, sobre nuestros pasados un poco frikis, un poco emos. Pero yo no te diría pasado, te diría pasado, presente y futuro. Pasado, presente, sí. Porque eso es algo que que simplemente es parte de la naturaleza de uno. No tuve ni que pensarlo, pasó, fue así, siempre. Sí. Nada, me gustaría saber cómo, si tenés ganas de contar, ¿no? A ver qué... Bueno, te cuento, mi primer sacrificio ritual fue... No, mentira. No, a ver, ¿cuál fue tu experiencia por ejemplo, a ver, el emo viene del gótico, y el gótico está muy relacionado con el metal. Claro. Toda la iconografía de Black Sabbath, por ejemplo. A ver, ¿cuál fue tu experiencia en la adolescencia con ser parte de esta subcultura, digamos, ¿no? Como de ser parte de lo no normativo, o de lo que no encajaba tanto en lo popular o ese tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad que no lo encasillaba en una sola corriente. Me costaba mucho admitir que por ahí, yo no, digamos, no me vestía súper emo, pero sí me gustaban las calaveritas, todo negro, bueno, la estética así. El fucsia, claro, el violeta, toda esa onda, me gustaba mucho por ahí entre lo gótico y lo emo y lo punk, pero no me encasillaba en ninguna. Y también me pasaba que me daba vergüenza por encasillarme en alguna de ellas, porque dentro de lo que era mi colegio, dentro de lo que era la sociedad en sí, o la televisión, que también era como súper bulinera con todo lo que no entendía, es como que me parecía, uy, si me encasillo en esto se van a reír de mí, no me van a entender. Y sumale a todo este combo de ensalada que te acabo de comentar, el ser otaku o ser friki, geek, lo que quieras. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo en ese momento eso no lo admitía porque no quería ese escarnio público que se genera de reírse del otro. Y últimamente vine haciendo como una especie de reflexión con todo esto de que My Chemical Romance sacó un tema nuevo y esperemos que más, y están de gira y qué sé yo. Y estuve analizando mucho esto de que en realidad ellos en ningún momento estaban haciendo una apología del suicidio o todo esto que querían como los medios relacionar con lo emo, ¿no? Como esta idea de son todos pibes que se cortan, que están deprimidos, que hacen como que les gusta estar deprimidos, están contentos con eso, y estas bandas los incitan. Y en realidad no, lo que estaba pasando era que eran bandas que estaban pidiendo ayuda y dando una voz a todas esas cuestiones que antes se invisibilizaban, que era el tema de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión, de no estar a gusto, de ser rechazado, de no tener por ahí un grupo de apoyo, compañías, en el colegio, en la familia, donde sea. Y bueno, eso, era darle voz a eso. Entonces, como que digo, en mi época, en mi momento, la gente no lo entendió, hasta yo me confundí por los propios medios, de no poder abrazar del todo eso. Entonces me imagino, bueno, volviendo a Eddie y a todo lo que es el metal, en esa época peor, ¿entendés? Entonces es como que a veces vos decís, ¿por qué gritan? ¿Y por qué es tan el rock así? Y es a veces por eso, porque es un descargo. En fin, así se nos presenta el personaje y se nos muestra como el pueblo de Hawkins lo persigue por creer que él es el asesino. E inmediatamente lo catalogan de líder de culto satánico por sus gustos e intereses. Esto no es algo para nada nuevo, es algo que pasa desde hace siglos, desde las primeras acusaciones por brujería en la Europa de la Edad Media, pasando por los juicios de Salem en Massachusetts en la era colonial, hasta el día de hoy
hoy con la demonización a la comunidad LGBTIQ+, y el alza de ideas hipercristianas y conservadoras que de repente juzgan como pecaminosas a estas personas o a las que se van a hacer un aborto, por ejemplo. Pero bueno, si queremos ser optimistas, podríamos preguntarnos si existen sectores de la sociedad que estén naturalizando estas ideas y que no juzguen tanto y que bla. ¿Vos creés que ahora, con toda esta nueva moda de ser emo, se está empezando a ser un poco más tolerante con este estilo de música y con este estilo de gente que sigue este tipo de bandas y este tipo de vidas? Yo creo que en algún punto hay más diversidad de expresión en general, en todo sentido, y como que también la cultura popular, así comercial, también se usufructa todo tipo de estandartes y de estereotipos como para poder vender también y para que todo el mundo se sienta representado y a la vez eso ayuda a que muchas personas que son por ahí más, no sé, no quiero decir mal porque no es algo malo, pero capaz más típicas, más normales o más con gustos más cotidianos, que también integren o reconozcan, entiendan a otro tipo de personalidades, porque antes también es como vos dijiste, es el desconocimiento lo que hace que segreguen a ciertas personas o que no entiendan las expresiones o a qué hacen referencia. Yo creo que puede ser que en algún punto sea más tolerante la gente en ese sentido, aunque también puede ser que se termine el hype de la serie y ahí ya se olviden y es como que, me quedó ahí. ¿Qué pensás de eso, Mel? ¿Te puedo preguntar yo también? ¿Te puedo entrevistar? Yo creo que hoy en día, con la generación Z sobre todo, se está empezando a revalorizar todo este tipo de cosas y hay mucha más gente que se anima más a meterse en el mundillo de lo alternativo, ese tipo de cosas, sin tanto prejuicio. Y creo que se entiende mucho más que toda esta simbología, que el hecho de usar a Satán o hablar de ciertos tópicos que tienen que ver más con religiones paganas o con creencias que no siguen las religiones tradicionales, digamos. Creo que se entiende más que es todo performático, que es algo que se hace por expresar ciertas ideas o de rebelarse frente al Sí. descontento de las cosas como están dictaminadas o demás. Entonces me parece que hoy en día sí se está generando un poco más de apertura y creo que el hecho de incorporar a un personaje como Eddie en una serie tan popular también hace que se flexibilicen un poco más estas ideas y que Mm. la gente no tenga tanto miedo o que, nada, Sí, que no eso, que lo haya tome un poco, literal, claro. claro, Y sí, aparte que se también entienda que con... hay un poco, que se entienda que hay una profundidad, que no se puede juzgar solamente por un gusto musical o por la apariencia física o lo que sea. Sí, sí, que por ahí, de hecho, una de las cosas que te iba a destacar es que algo que demostraron en toda la serie es que era el personaje más empático y buena onda, que se llevaba bien con todo el mundo, que no sé, la piba estaba mal y va y la hace reír, a Chrissy, con el resto se llevaba bárbaro. Entonces es como que te demuestran, che, era una persona copada, no es que porque se vistiera así era agresivo o era una persona que podía llegar a tratarte mal o al contrario, hubo mucha repercusión en las redes sociales de Metallica, de Iron Maiden, sobre todo Metallica quedó muy contento, la banda, digamos, de cómo fue representado en la escena en la que tocan The Master of Puppets. Y había mucha gente por ahí, como está la gente normalita que juzga cosas, también está la gente muy de nicho que se pone la gorra y estaban algunos metaleros por ahí muy acérrimos que decían, estos pibes que ahora quieren escuchar metal porque vieron una serie, qué sé yo. Y los de Metallica dijeron, está buenísimo que entre gente nueva a conocernos, que por ahí generacionalmente no están muy cercanos al origen de la banda, y si les Sí. gustó esa canción, les va a gustar otras nuevas. Entonces, está buenísimo, ¿viste? Como que por ese lado digo, como que está bueno también que la persona que es friki o de un nicho en particular tampoco se lo tome a la defensiva de ahora gente que no sé qué, porque capaz es una manera de entenderse, ¿viste? De decir, mira, no sabía que era esto, mira qué bueno esto, yo nunca escuché porque no pensé que no me iba a gustar y mira, y al final es como que, no sé, yo lo veo también con el tema del tema anime,
que ahora es mucho más común, que en Netflix tenés un montón de series. Y ya no es como, uy, che, el que ve anime, qué rarito, que seguramente son, o son cosas para chicos o son cosas pervertidas. Un poco de eso tiene, a veces, Un pero poco de un sí hay. paquete hay. Pero no, la gente que ahora dice, che, me veo una serie, me veo una peli, es lo mismo, me veo un anime porque es una forma de contar una historia que utiliza animación y punto. No es que es algo, viste, también había mucha idea de, son satánicos esos, o te generan epilepsia. Hay como que la gente habla por boca de ganso con lo que quiera, ¿viste? Como no todo puede ser bueno en la vida, Eddie tenía que morir para finalmente convertirse en el héroe que decían que era. Pero creo que en esa muerte también se perdió la chance de una redención. Porque, ¿cómo probás que él en realidad era una buena persona y que no tuvo nada que ver con el crimen si está muerto? Bueno, a ver, y para ir cerrando, Ok. el tema de la muerte de Eddie, que es muy polémica y muy dolorosa. ¿Te parece justificada la muerte? A mí me parece totalmente tirada de los pelos, totalmente innecesaria. Lo Sí, es podrían que haber dejado para otra temporada. yo creo que te lo puedo decir desde el lado así fanática, como tipo totalmente sin una justificación lógica, como un, ay, lo re quería ver, dale, me dejas una temporada más, falta una sola, dale. Por ese lado, y por el lado un poco más criterioso, pensando en el guión y bla, sí, me parece como que fue una cuestión en la que primero quieren matar un personaje nuevo como para que no tenga que tocar el elenco principal y tener una muerte dolorosa así, fea, pero yo te la hubiera entendido si hubiera tenido un sentido el sacrificio, porque me parece que se banaliza mucho la idea del sacrificio últimamente en las historias. Como que aparte también hay un sinónimo de que si sos héroe te tenés que morir, tenés que dar tu vida por... Sí. Se merecía la redención en vida, ahora no sé, yo creo que va a haber una especie de cierre de esa historia en la quinta temporada, en la que por lo menos alguna forma limpien su nombre, pero yo quería ver cómo se lo limpiaba él solito, ¿entendés? Hay cosas que me molestan y cosas conceptuales que me molestan. ¿Vos qué pensabas de eso? De qué representa para vos? A ver, a mí la muerte de Eddie, de más está decir que me molesta un montón, sobre todo por esto de que había tanto pánico y tanta persecución por parte del pueblo que no le están dando la posibilidad de decir, che, yo no tuve nada que ver acá con esto que pasó. O sea, a ver, a mí lo que me molesta de esto Sí. es que presentaron un personaje nuevo, novedoso, que traía una polémica diferente a la Mm, situación, que traía todo este tema del pánico satánico de los 80s ujú, y te lo estaban profundizando, te estaban diciendo que en realidad él no era malo, que era súper bueno, que quería a sus amigos y que iba a sacrificar por el pueblo y demás, mm, pero no te dan la oportunidad de que todo el pueblo vea eso, porque el pueblo mm. sigue pensando que él era una mala persona, que era un asesino y que Sí. mató a Chrissy y que desapareció. Yo no Y sé la si gente se va a quedar con esa idea. cuando estaba viendo la temporada, cuando se empezaba a pudrir, porque el rubio menemista del cual no hablamos mucho, este Jason, que era el capitán del equipo de básquet, que quiere ensuciarlo, porque bueno, un poco estaba celoso porque la novia se fue con el friki, pero estaban así, el tipo como, bueno, con sus prejuicios y con todo su histrionismo para hablar, convence a todo un pueblo de que un adolescente es Siervo de del Satán. siervo de Satanás. Y entonces yo pensé cuando estaban construyendo toda esa trama de que iba a haber una resolución y quería verlo a él como completar ese arco, ese viaje. No se va a entender, no lo vamos a saber hasta la próxima temporada, Hay que realmente. esperar, hay que esperar. Pero bueno, qué sé yo Sí. creo que algo le van a dar como un cierre a eso, no sé cómo, de qué forma, pero me dolió un poco eso, porque como que entiendo que tu punto es que al final no hubo una especie de, si se quiere, moraleja de, che, está mal toda esta cuestión de la locura, quedó como, che, el pueblo es estúpido y ya está, Es que el y... pueblo ni se enteró, eso es lo que me da bronca. O sea, desde Ajá, la narrativa, el sí. pueblo no tiene idea de lo que pasó. El pueblo, o sea, sabe solamente que Eddie mató a Chrissy y desapareció. Mm, Eso es lo único que sabe el pueblo. Y me da bronca, porque no hay chance de que mm, se supere esa idea, de que se supere de claro. que
No por jugar un juego sos satánico, no por escuchar metal sos satánico, e incluso ser satánico no es tan malo como se cree, porque no es matar gente, es simplemente ir en contra de Claro. lo establecido, por ejemplo. La moraleja de esta charla y la enseñanza que nos dejó Eddie es que deberíamos dejar de juzgar a la gente por las cosas que le gustan o cómo se viste o la música que escucha, ¿no? Podríamos ya ir cortándola un poquito con eso. Y por favor, gente, vivimos en el año 2022 y existe internet. Ya como sociedad nos pasaron demasiadas cosas, así que cortémosla un poco con eso de catalogar a todo lo que no entendemos como algo malo o peligroso. Toda la información que necesitamos sobre todo está ahí, está en internet. Usémosla para el bien. Dejemos por favor de replicar estupideces y de darle lugar a medios que lo único que hacen es generar pánico y por ende más desinformación. Entrenemos el pensamiento crítico, yo sé que podemos. Hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, los invito a pasar al canal de Fiamma, que ahí hicimos todo un debate más intenso sobre la última temporada de Stranger Things. Y obviamente dejen sus comentarios sobre la serie, Eddie o el pánico satánico, lo que quieran. Nos veremos la próxima, que espero que sea pronto. Chau.